Caminar en el amor. Fundamentos de la moral católica. Con el padre Óscar Martínez. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes de Radio María. Les habla el padre Óscar Martínez, sacerdote diocesano de la diócesis de Orense, en Galicia, España. Lo hacemos en una nueva edición de este programa, Caminar en el amor, fundamentos de moral católica. Lo hacemos en esta primera hora del martes 5 de mayo del año 2026, en medio de este tiempo de Pascua que ya va emprendiendo su gira de cara a la fiesta de la Ascensión y de la gran fiesta de la Pascua de Pentecostés. En la liturgia de este martes, en el Evangelio de la Misa, escuchamos cómo el Señor nos invita a no entristecernos, porque Él se vaya al Padre, porque Él ascienda al cielo, sino que más bien nos alegremos, porque nos conviene, porque Él nos enviará el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que renueva y recrea la faz de la tierra, que renueva y recrea nuestras vidas, que hace posible la salvación de Dios lograda por Jesucristo en su victoria pascual en nuestra vida concreta de cada día. Hace posible que el acontecimiento de la salvación sea coetáneo para cada uno de nosotros. Con este gozo de la espera del Espíritu Santo, junto a nuestra Madre la Virgen Santísima, en este cenáculo que es nuestra vida, iniciamos este programa que vamos a dedicar hoy a un tema ciertamente polémico y de actualidad, pero que yo no pretendo contemplarlo desde esa polémica que podemos escuchar en otros medios de comunicación, sino que deseo expresar un poco la doctrina del magisterio de la Iglesia sobre la cuestión de la inmigración. Un tema muy actual y que el Papa Francisco y el Papa León pues están poniendo también pues como delante de nuestros ojos como un gran reto que tiene que afrontar la Iglesia y también las sociedades, los países, sobre todo en Europa, en este momento, ¿no? Porque nosotros no miramos a la peregrinación simplemente por datos económicos, miramos a la inmigración porque detrás de ella hay el rostro de muchas personas y son un reto para nosotros, teniendo que cumplir con ese protocolo que nos ha establecido Jesús. Cuanto hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Por tanto, hoy vamos a tratar el tema de la inmigración desde la doctrina de la Iglesia, pero dejando al margen toda cuestión de opiniones y de partidos políticos y toda pues esta controversia que estamos viviendo en este momento. Simplemente me parece útil de cara a que nosotros, pues seamos conocedores de lo que dice nuestra Madre la Iglesia, para también poder tener luz y criterio a la hora de opinar y a la hora también de actuar, ¿no? Sabéis que la Iglesia Católica es también en cierta medida pionera en el cuidado de estas personas que se acercan a nuestro país. Lo hace a través de muchos institutos de vida caritativa. Estoy pensando en los trinitarios, estoy pensando en mercedarios, en otras congregaciones, pero también lo hace a través de las cáritas parroquiales en muchos lugares y también a través de programas de cáritas diocesana. La inmigración no es para nosotros una cuestión que esté de debate, sino que es una cuestión que afrontamos desde el corazón de Cristo, que mira a cada persona y le recuerda: es importante que tú existas, es importante que conozcas que eres amado por Dios en Jesucristo. Como siempre, iniciamos nuestro programa escuchando la canción Descalzos de Hakuna, que nos invita a vivir pues eso, con los pies descalzos, sintiendo de verdad lo que vivimos, lo que nos toca vivir cada día como un reto apasionante, como un construir la misma vida desde el corazón de Dios.
Quiero vivir, vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme, mancharme entera y reír y llorar, abrir nuevos caminos y soñar. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad. Con el latido de las olas, respirar tu belleza y disfrutar. Ser como un niño, despierto mientras duermen, sin resguardarme y vivir. Y vivir, vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad, vivir mi vida con los pies descalzos, mojarme en la tormenta, romper mis miedos y volver a ser yo otra vez. Descanso, sufrimiento y felicidad. Es caos y armonía, es sobrecogedora, es perfecta. Es todo belleza. Loca por vivir, por ver, descubrir, por buscar, por maravillarme, por amar, por arder y abrirme a mi verdad. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Mojarme en la tormenta, romper mis miedos y volver a ser yo otra vez. Bien, pues vamos allá con nuestro programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Estamos en el programa Caminar en el amor, fundamentos de moral católica. Hoy vamos a tratar, desde esta perspectiva moral, la problemática de la inmigración. Un tema que, como decía en la introducción, está muy de actualidad y vemos, que hay distintas opiniones políticamente. Desde ahí no queremos contemplarlo, sino simplemente desde la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Es un tema importante, ¿no? Y es un tema que en este momento llama nuestra atención. Podríamos, plantearnos una pregunta para empezar, ¿no? ¿Debe una sociedad acoger a los inmigrantes o debe proteger sus fronteras?
pues tenemos que decir que las dos cosas. Debe una sociedad acoger, pero también debe proteger sus fronteras, ¿no? Nosotros vamos a fijarnos en este tema desde la doctrina de la Iglesia Católica sobre la inmigración. Lo cual quiere decir que no es una ideología política, sino más bien una propuesta moral que se basa en la dignidad de la persona humana, como vamos a expresar ahora a continuación. Claro, en el contexto actual, pues esto puede estar un poco confundido, ¿no? Porque nos damos cuenta, pues, de que existe un fuerte problema migratorio en este momento en la realidad de los países de Europa, ¿no? Hemos visto cómo muchas personas, a veces con medios incluso ilegales, ¿no?, intentan alcanzar nuestras fronteras. Intentan, pues acercarse a nosotros en busca de cumplir un sueño de una vida más digna para ellos, ¿no? Una vida que a veces en su país de origen, no pueden conseguir. Y para eso, pues muchas veces son capaces de lanzarse incluso a peligros. Pero también, pues nos damos cuenta de que a veces existen problemas de conflictos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Donde no es fácil la integración y la convivencia. Vemos también que es un problema que nos recuerda que en nuestro mundo existe para un número elevado de población la realidad de la pobreza, ¿no?, de la que intentan huir, ¿no? Vemos también que, pues muchas veces esa pobreza también se vive en nuestros países, en los países que somos receptores de inmigración, ¿no? Y lo vemos también en un contexto en el que el mundo de hoy es un mundo global, donde es cierto que estamos todos más cerca y donde quizás también vemos que los referentes, pues son un poco los mismos, ¿no? Y uno puede conocer la vida que se lleva en un país del norte y desearla para sí mismo, ¿no? Es por eso, mis queridos amigos, que nos situamos en este contexto, ¿no? En un contexto donde encontramos, pues que el flujo migratorio hoy, pues está en auge, como lo estuvo en otros momentos de la historia. Nosotros no podemos olvidar que hemos sido también un país que ha migrado, ¿no?, que ha salido a la emigración en busca, pues de un futuro y de una calidad de vida, ¿no? Bien, para nosotros el punto donde fundamentamos esta cuestión es la dignidad humana. Toda la cuestión de la inmigración, del movimiento migratorio, se fundamenta en este tema, ¿no?, en la dignidad humana, donde existe un principio que podríamos llamar principio central o el pilar de todo, ¿no? Toda persona tiene una dignidad inviolable. Es decir, simplemente por el hecho de ser persona, tiene una dignidad inviolable. Es una criatura amada por Dios y llamada a la vida por Dios. Por eso, lo primero que tenemos que recordar de cara a la inmigración es que toda persona que migra, como recordaba el Papa Benedicto en Caritas in Veritate, es una persona humana. Por encima de los papeles, por encima del lugar de donde venga, es una persona humana. Y tiene como derecho el ser tratado con dignidad. Es decir, no depende de su situación regular o irregular, no depende de su raza, de su origen, de su etnia, sino que siendo persona tiene unos derechos básicos. Por eso la Iglesia lo primero que contempla es a la persona.
Primero es la persona, no la ley. Entramos en que delante de nosotros tenemos a personas. Son sujetos creados por Dios, llamados a la vida. Enfrente de nosotros está un tú que nos invita y que nos exige abrir una relación. Por tanto, queridos amigos, no podemos olvidar eso. En el tema de la inmigración, lo primero es darnos cuenta que frente a nosotros tenemos a personas. Porque tenemos que reconocer que muchas veces nos olvidamos de esto, de que estamos hablando de personas humanas, que como tú y como yo tienen corazón, que como tú y como yo son creados por Dios, que como tú y como yo tienen una dignidad inviolable. Y eso es lo primero. Tengo ante mí una persona, tengo ante mí un tú que me interpela y que me llama a actuar. Esto es muy importante, porque aquí podemos traer ese pensamiento del documento del Papa León, la exhortación apostólica. No me sale ahora la última exhortación apostólica del Papa, de Ilésite. Lo primero es reconocer al otro, y reconocerlo en su dignidad, en su condición de persona, en su dignidad de criatura de Dios, que está por encima de todo. En segundo lugar, podríamos decir, y afirmamos la Iglesia, lo hace sobre todo en el Catecismo de la Iglesia Católica, me estoy centrando ahora ahí en esa fuente, que existe el derecho a emigrar y a no emigrar. Es decir, nadie puede o tiene que emigrar obligatoriamente, pero también toda persona tiene derecho a poder emigrar. En cuanto al derecho a emigrar, ¿por qué emigra la gente? Pues en primer lugar porque busca una vida digna. Todos tenemos derecho a una vida digna, ¿no? Y todos tenemos que reconocer que buscamos mejorar nosotros y aquellas personas que están a nuestro cargo en nuestra familia, ¿no? Bueno, yo pienso en un padre de familia que tiene que sacar adelante pues a sus hijos. Y si en el lugar donde vive no puede alcanzar los medios suficientes para llevar a cabo este proyecto de vida, pues entiendo que lógicamente abra sus ojos pues incluso a algo que es un sufrimiento, que es abandonar la propia tierra, ¿no? Recordad, mis queridos amigos, que nadie se va de su tierra porque lo haga como quien va de vacaciones, ¿eh? Recordar también que cuando uno abandona su tierra lo hace pues en búsqueda de una vida mejor, de una vida más estable para aquellos que comparten su vida, para aquellos que aman, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues pensad en tantas personas, lo vemos estos días, que se ven obligadas a emigrar por el drama de la guerra o de la miseria. Claro, es que hay países donde continuamente, pues pensemos en países de África con las guerras tribales o las guerras olvidadas, ¿no? Pues que se ven continuamente obligados a tener que marcharse. ¿Por qué? Pues porque no son capaces de sacar adelante un proyecto en el clima de violencia, o en otros países donde no hay medios suficientes para todos para poder llevarse un trozo de pan a la boca. Fijaos, pensad, ahora a veces cuando hablamos de la emigración, pensamos solamente pues en la emigración que viene del sur, ¿no? Pero pensad, por ejemplo, en este momento, en la tierra de Jesús, en la Tierra Santa, muchas familias cristianas se están yendo, está desapareciendo la presencia cristiana de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque ven que son países que están sufriendo continuamente el conflicto, la violencia, y no quieren eso para sus hijos. No quieren que sus hijos vivan esta realidad continuamente. Claro,
nosotros tendríamos que obligar a alguien a que esté en su tierra sufriendo violencia. Nosotros tenemos que obligar a alguien a que esté en su tierra continuamente pasando hambre. Pongámonos en el lugar del otro. En segundo lugar, también he afirmado, el Catecismo de la Iglesia, que la gente tiene derecho a no migrar, que no tiene que ser una obligación, ¿no? Y por eso los gobernantes, las naciones, tienen que garantizar que cada persona pueda vivir dignamente en su país. Y por eso, cuando se desarrolla una migración forzada, cuando mucha gente empieza a irse de un país, es un fracaso social global. Pues estamos pensando en los refugiados, como hablábamos, por temas de guerra o por temas de catástrofe o por temas de migración económica. Nadie debería verse obligado a abandonar su hogar. Y por eso los gobernantes, y en un sentido también de cooperación internacional, deben garantizar que en cada país la gente pueda vivir con lo básico, con lo fundamental, ¿no? Pueda llevar una vida digna. Y nos damos cuenta fácilmente, sobre todo en el hemisferio sur, sobre todo lo vemos en tantos países de África, donde las hambrunas son constantes, donde no tienen medios, ni lo más básico, ¿no? Y lo vemos también pues en los pueblos de Hispanoamérica, ¿no? Bueno, que por razones políticas se ven emigrados porque no pueden alcanzar o no pueden subsistir con una vida digna. Es que no tiene derecho cada persona a esta dignidad. Por eso, en primer lugar, hagamos también esta reflexión. En segundo lugar, nadie debería verse obligado a abandonar su hogar. Nadie se va de su casa porque quiera. Nadie deja su tierra alegremente, ¿no? Cuando lo hace en busca de un futuro y de una dignidad que no encuentra, en busca de una oportunidad para una vida mejor. Nosotros que hemos sido un pueblo emigrante, estoy pensando pues en Galicia, donde es tan fácil encontrarse en las familias personas que han tenido que emigrar, pero también en otras regiones de España, ¿no? Sabemos lo duro que supone dejar a la familia a veces, e incluso lo duro que supone dejar la propia tierra, ¿no? Porque todos estamos un poco como vinculados, ¿no? Y amamos y queremos. Bien, pues nosotros tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? En primer lugar, lo que hemos dicho hasta ahora, que estamos hablando de personas y por tanto estamos hablando de alguien que tiene inherentemente unida a sí mismo una dignidad. Y en segundo lugar, pues tenemos que reconocer un derecho que existe a emigrar y un derecho a no emigrar, a poder vivir con dignidad en el país donde ha nacido, ¿no? Y donde, bueno, pues puede y quiere crecer. Bien, hasta aquí esta primera parte. Vamos a hacer una pausa musical y continuamos con nuestra exposición de hoy. Hacinados como esclavos, abandonados a su suerte, en tierra de nadie furtivo, sin nada, con todo perdido.
la esperanza de alcanzar un futuro y dignidad, trabajo y pan, prosperidad. Dejaron atrás su heredad, su libertad. En el barco de la muerte hay mujeres, hombres y niños, muchos sueños rotos en el mar. Sin derechos son esclavos, navegando a la deriva por los mares desiertos del azar. Llegado a su destino, alambradas y espinos, fronteras cerradas, oscuridad, en tierra de nadie, furtivos, heridos. En el barco de la muerte hay mujeres, hombres y niños, muchos sueños rotos en el mar. Sin derechos son esclavos, navegando a la deriva por los mares desiertos del azar. Más allá del mar hay un lugar donde es posible comenzar. La tierra prometida, un paraíso será. Más allá del mar hay un lugar donde es posible comenzar. La tierra prometida, un paraíso será. En el barco de la muerte hay mujeres, hombres y niños, muchos sueños rotos en el mar. Sin derechos son esclavos, navegando a la deriva por los mares desiertos del azar. Más allá del mar hay un lugar, la tierra prometida, un paraíso será. Más allá del mar hay un Seguimos en el programa Caminar en el Amor de Radio María, Fundamentos de Moral Católica, donde hoy estamos analizando la realidad de la emigración desde esta perspectiva moral. ¿Cuál es la posición de la Iglesia frente a este tema tan actual y tan emergente para nosotros? Habíamos hablado, del fundamento de toda la emigración está en la dignidad inherente de cada persona, el derecho a emigrar y a no emigrar, y ahora, pues también de un deber que tenemos nosotros como cristianos, ¿no? Que es el deber de acoger. En toda la tradición bíblica, el tema de la hospitalidad y de la acogida es un tema que está eternamente presente. Es el mismo Jesucristo el que nos habla en el Evangelio de
cómo acogemos a los demás. Recordad aquella página del Evangelio, ¿no? Fui forastero y me acogisteis, recordando aquel momento del juicio final, ¿no? Acoger, por tanto, es un deber moral. Ante aquel que viene, que se acerca a nosotros, debemos acoger. Y debemos hacerlo particularmente cuando estas personas que se acercan a nosotros lo hacen en una situación de emergencia. Bueno, pues es verdad que, y esto no nos cuesta menos, ¿no? Pues cuando aparece pues el problema de refugiados, ¿no? Pues que traen de niños que vienen escapando de la guerra, ¿no? Lo hemos visto. Bueno, pues eso nos es más fácil de acoger, pero ya los que vienen escapando de otras guerras, ¿no? Y de otros territorios y de otras problemáticas, pues nos es muy difícil. Está también las personas que viven en peligro, ¿no? Bueno, pues las personas que vienen buscando asilo político, bueno, pues eso también nos es un poco más fácil, ¿no? Pero también es cierto, y hay un matiz importante que debemos tener en cuenta, que no se puede tampoco acoger a todo el mundo, ¿no? Eso es verdad. No podemos ser ilusos, ¿no? Por eso nuestros países tienen el derecho de regular. Y así lo reconoce la Iglesia, ¿no? Que todo, en el Catecismo de la Iglesia se nos dice que todo Estado tiene derecho a regular la emigración, ¿no? ¿Desde qué principio? Pues desde el principio del bien común, de buscar el bien de todos. Primero tenemos que buscar el bien también de los ciudadanos de ese Estado que acoge, pero también buscando el bien de esos que se acercan a nosotros, ¿no? Entonces, ¿sobre qué cuestiones tiene que regular el Estado? ¿Qué responsabilidad tiene? Bueno, pues una cuestión de seguridad, ¿no? Lógicamente, tiene que garantizar que dentro de sus fronteras pues haya un orden seguro, ¿no? Y que también exista un orden social. Y que los recursos existentes, bueno, pues sean suficientes, ¿no? No se trata, venga para aquí. Eso es como si, bueno, pues lo vamos, pues como en una familia, ¿no? Yo siempre pongo los ejemplos de la familia. Pues en mi casa yo podría coger pues 1 o 2 personas, pero que no me metan 100, ¿no? Porque sería imposible, no tendríamos dónde meternos, ¿no? 1 o 2 personas. Entonces lo que hay que buscar es un cierto equilibrio, donde no todas las fronteras estén totalmente abiertas. Es verdad que, bueno, pues que las fronteras son una cuestión humana, Dios no ha puesto fronteras en el mundo, ¿no? Pero tampoco uno puede cerrarse ante los problemas del mundo. Entonces es legítimo hacer un control de entrada y también es legítimo, bueno, pues unas ciertas políticas migratorias, ¿no? La caridad, podríamos decir, no elimina la prudencia ante esta realidad. Por tanto, reconocemos el derecho de los estados a regular la migración y a hacerlo desde una perspectiva del bien común. Pero, cuidado, tenemos que también ser conscientes de que ahí existe un tipo de políticas que se puede llevar ad intra, es decir, dentro de la realidad del propio Estado, pero también ad extra, ¿no? Porque el problema muchas veces es que tenemos que asegurar que la gente tenga una vida digna en los países de origen para que no tenga que emigrar, ¿no? Por eso es importante también esas políticas de desarrollo y de cooperación con los países más subdesarrollados del mundo, ¿no? Y dirán ustedes, bueno, a veces también tenemos que reconocer que ahí existe pues una cierta injusticia del pasado donde, bueno, pues a veces quien se está aprovechando de los recursos pues y las riquezas de unos países son los países del primer mundo, y después pues esa riqueza no se ve transformada en riqueza para los países del tercer mundo, que son quienes la poseen, ¿no? Se debe buscar también la integración y la justicia social. Es decir, que estas personas tengan también la obligación de participar en la vida social y puedan ser acogidas como tal. Hay que rechazar la explotación.
Y bueno, a veces pues también vemos cómo en el mundo de la inmigración pues nos aprovechamos de esta situación, ¿no? Bueno, pues como vienen necesitados o como vienen con carencias, pues los explotamos, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo el principio fundamental, ¿no? La dignidad de cada persona. Tiene también que tener unos derechos laborales. Y bueno, tenemos que ser conscientes que muchas veces el trabajo que dejamos a los inmigrantes es un trabajo precario o es el trabajo que nosotros no queremos, ¿no? Tenemos que tener claro que no solo tienen que entrar, esto tiene que tener claro los países, sino también tienen que vivir después. Por eso toda política migratoria tiene que también ser capaz de atender a cómo el país de recepción, el país de acogida, bueno, pues puede garantizarle una vida digna, ¿no? Y tiene que garantizar, bueno, pues que tengan pues unos derechos, ¿no? Este tema, como ya habíamos dicho anteriormente, pues ha tenido un aporte muy importante en el magisterio de el Papa Francisco. Sobre todo en muchos de sus gestos, en muchos de sus discursos, en muchas de sus visitas, ¿no? Siempre el Papa tenía ese espacio de encuentro con los migrantes. Lo vamos a ver también ahora en la próxima visita del Papa León a nuestro país, que va a visitar, a continuar ese deseo del Papa Francisco, ¿no? De visitar pues una tierra que se ve y que tiene que afrontar el reto de acogida de la inmigración, como son las Islas Canarias, ¿no? Pues el Papa Francisco utilizaba como 4 verbos a la hora de hablar de la inmigración. El primer verbo era acoger, es decir, la acogida. Reconocer que delante de nosotros tenemos a una persona, tenemos un tú, que nos invita a una relación. En segundo lugar, proteger. Porque normalmente, pues quien tiene que emigrar, pues son personas débiles a veces, ¿no? Es verdad que a veces también vienen, pues otras cosas, no lo voy a negar, pero aquellos que se acercan a muchos de nosotros son personas que vienen en debilidad y que a veces vienen con una desconfianza porque a lo largo de todos los caminos que han tenido que recorrer lo único que han hecho es darle palos. Pensad que hay también muchas mafias que viven de la inmigración. En segundo lugar, promover la vida de estas personas, ayudarle a que puedan salir adelante. Y cuarto verbo, integrar, hacerlos posibles que vivan en medio de nosotros, ¿no? Pues yo lo he visto muchas veces en distintos programas de las Cáritas parroquiales, ¿no? Qué hermoso cuando muchas personas que llegan se acercan a la iglesia. Y como decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, no solo les ayudamos materialmente, sino también son una riqueza para nuestra fe. Mirad, yo vivo en la España vaciada, que se dice ahora, ¿no? En una provincia, bueno, pues eminentemente rural, donde ahora, bueno, pues tenemos el reto de que muchas personas están retornando, son hijos de emigrantes y están retornando, ¿no? Y están suponiendo una vida para nuestras comunidades parroquiales que a veces nosotros no tenemos porque somos comunidades de personas, pues sobre todo mayores, ¿no? Y también lo veo, y lo digo con mucha sinceridad, ¿no? Yo veo que en este momento las personas en las parroquias que yo vivo mayores, muchas de ellas deben su atención a personas sobre todo pues de Hispanoamérica, que como compartimos lenguaje pues les es muy fácil, ¿no? Son las personas que están cuidando a nuestros mayores, ¿no? Entonces tenemos que estar dispuestos a la acogida. En la migración, en estos movimientos de personas, ¿no? Nos estamos revelando como sociedad. En nuestras expresiones sobre los movimientos migratorios, sobre los inmigrantes, estamos reconociendo quiénes somos. Y tenemos que luchar porque esta globalización que vive hoy el mundo sea real, pero sea real desde la fraternidad. Desde un sentirnos
iguales en la misma dignidad, en sentirnos criaturas de Dios, en sentirnos personas amadas y queridas por Dios, reconocer la dignidad inviolable de cada persona y sobre todo darnos cuenta de tantas heridas que estas personas traen en su corazón. Bien, pues antes de hacer una síntesis de nuestro programa de hoy, recuerdo que estamos con la campaña del mes de mayo de Radio María. Esa campaña a través de la que oraciones y también nuestro pecunio hacemos posible que la emisora de la Virgen llegue a tantos lugares y rincones de nuestro país y sea también un motivo de buena noticia y de alegría, de anuncio de salvación para tantas personas, también en dificultad, pues personas ancianas, personas que viven en residencias de mayores, personas que están en los hospitales, personas que están en las mismas cárceles, ¿no? Para eso, pues sabéis que Radio María no se nutre de publicidad, sino que vive de los donativos de personas buenas, como cada uno de vosotros que hacéis vuestra aportación, ¿no? Más pequeña o más grande, porque sabéis que aquí entra la lógica del Evangelio, ¿eh? Nosotros damos y el Señor lo multiplica, como aquello de los panes y de los peces, ¿no? A nosotros nos toca dar, pues lo poco o mucho que tengamos, ¿no? Pues esos 2 panes y esos 5 peces y el Señor lo multiplica. Bueno, pues recordamos esa campaña con estas cuñas que estáis oyendo durante estos días en la emisora. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida, como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Seguimos en el programa Caminar en el Amor de Radio María. Ojalá que todos podamos contribuir con nuestro granito de arena a esta radio de la Virgen. Bien, vamos ya concluyendo, ¿no? Hoy hemos tratado un tema ciertamente conflictivo, pero no he querido entrar, como habéis podido ver, en toda el barullo que tenemos en la sociedad, sino un poco desde la doctrina de la Iglesia simplemente, ¿no? Que es el tema de la migración. Hago una pequeña síntesis. Lo primero, recordar que lo cual es el pilar ante con el que tenemos que afrontar esta situación, ¿no? Que es la dignidad humana. Toda persona, todo ser humano tiene una dignidad inviolable y como tal ha de ser reconocido. Recordad también que hablamos del derecho a emigrar. Hemos mencionado también el derecho a no emigrar, a que en los países, pues se den las circunstancias y trabajemos para que en todos los países se den las circunstancias para que la gente no tenga que emigrar. Pero aquellos que por las razones que sea se vean obligados, tienen el derecho de emigrar. En tercero, el deber de acoger. Sobre todo desde nuestra perspectiva cristiana, ¿no? Yo estoy hablando a cristianos. Cuando fui forastero y me hospedasteis. Cuanto hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Por eso tenemos ese deber que brota de nuestro corazón. Hemos hablado también de que los estados tienen derecho a regular
y el movimiento migratorio, controlar los movimientos migratorios. Sobre todo siendo conscientes, bueno, de que no se trata de acoger a todos, ¿no? Porque a lo mejor no hay capacidad, porque a lo mejor, bueno, pues no podemos atenderlos a todos. Ya quisiera yo tener una varita mágica, ¿no? Pues el Estado, en base a lo que hemos dicho, bueno, pues tiene que ver cómo podemos ayudar y cómo podemos cooperar con estas personas, haciéndolo tanto en la acogida como en el desarrollo de políticas de cooperación en los países de migración, ¿no? Y también pues en el control y la lucha contra las mafias. Y después también hemos hablado de la integración de estas personas que migran en los lugares donde empiezan una nueva vida, ¿no? Ahí nosotros, bueno, pues también podemos preguntarnos cómo es nuestro corazón y nuestros sentimientos hacia esas personas, ¿no? Porque a veces, pues también es cierto que puede aparecer en nosotros un cierto, bueno, pues racismo, un cierto sentimiento de superioridad, ¿no? Que no acoge y que bueno, pues nos consideramos mejores que estas personas, bueno, pues que vienen aquí, y que ciertamente tenemos que reconocer en nuestro país hoy tan envejecido que las necesitamos, ¿no? Bueno, pues cada uno un poco examínese de estas realidades, ¿no? Vivámoslo siempre como un reto, ¿no? Bueno, yo os diría, para concluir, que la inmigración no solo es un problema político, es sobre todo una prueba de nuestra humanidad. Una sociedad que no está dispuesta a acoger, una sociedad que no está abierta hacia las personas, pues eso es una sociedad empobrecida, ¿no? Repito, la inmigración no es un problema político, es una prueba de nuestra humanidad. Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordaros que si queréis volver a oírlo, pues podéis hacerlo buscándolo en los podcasts de Radio María, en la página web Radio María o en las plataformas Spotify y otras plataformas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, pues podéis hacerlo a través del correo de Radio María, caminar@radiomaria.es. caminar@radiomaria.es. Ahí podéis ofrecernos, bueno, pues vuestras sugerencias, vuestras dudas, vuestras consultas, ¿no? O también podéis acercarnos a nosotros y pedir en los mismos programas a través del teléfono de atención al oyente de Radio María, 91 8 22 80 10. 91 8 22 80 10. Bien, pues así concluimos nuestro programa en este mes de mayo, este mes que dedicamos de una manera muy particular a la Virgen Santísima, recordando, bueno, pues que ya estamos cerca de la novena estamos ya en la novena de nuestra Madre, la Virgen Santísima de Fátima, ¿no? Que nos ha llamado a conversión y a rezar por la paz tan necesitada estos días. Recordaros que el próximo programa de Caminar en el Amor, Dios mediante, será el día 2 de junio de este año 2026. Y vamos a concluir, bueno, pues rezando a la Virgen Santísima con una oración a la Virgen de la Medalla Milagrosa por los enfermos. El próximo domingo, Dios mediante, se celebra en la jornada del enfermo, ¿no? Pues nosotros hoy vamos a poner bajo los enfermos, bajo la mirada de nuestra Madre la Virgen, atados los enfermos. Virgen María, Madre de Misericordia, con confianza filial vuelvo hacia ti mi mirada. Sé y creo que me acompañas en mi prueba, como lo hiciste por Jesús tu Hijo en el camino del Calvario. Cuando mi cruz sea demasiado pesada, ayúdame a llevarla y a no perder el valor. Virgen María, nuestra Madre, ruega por mí, así como por todos los que me manifiestan su cariño, que por tu intercesión Jesús tu Hijo nos colme de su paz y nos aguarde en la esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Han escuchado en Radio María Caminar en el Amor, Fundamentos de la Moral Católica, con el Padre Óscar Martínez.